Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, vamos para un mensaje más de una sola trompeta, live que va todos los miércoles a 19:30. Nosotros vamos a conversar un poco, tener un poco de comunión sobre la palabra de Dios hablada en estos últimos días, la palabra profética. Y como nosotros estamos en los libros de Primera y Segunda Tesalonicenses, que fue muy contundente para nosotros, yo personalmente sentí esto. Y hoy vamos a hacer una reseña de la fe, del amor y de la esperanza. Primeramente, el tema general de la conferencia fue Dios nos llama para su reino y gloria. Lo primero que nos llama la atención, nosotros vamos a hablar sobre la fe. La fe nos conectó con Dios. No solo nos conectó, sino nos reconectó con Dios. La desconexión sucedió en el jardín de Edén. Allí, con Adán y Eva, ellos fueron engañados por el enemigo, por Satanás, el enemigo de Dios, en forma de serpiente. Y allí, cuando ellos desobedecieron la palabra del Señor y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual el Señor le había dicho que no coman, ellos terminaron comiendo. Oyeron más la palabra de Satanás que la palabra de Dios. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió la mayor tragedia en la humanidad. El hombre se desconectó con Dios. Y cuando el hombre se desconecta de Dios, ¿qué sucede? Sucede un caos, una confusión. Entra la maldad, la corrupción, entra la violencia, y el hombre quedó a merced de la manipulación de Satanás. Esto es lo peor. El hombre quedó a merced de la manipulación de Satanás. Satanás hacía lo que quería con el hombre. Pero Dios dio un basta en esto. Dios, gracias a Él, envió a su Hijo, su único Hijo, para venir a ser hombre aquí en la tierra, y vivió una vida victoriosa, vivió sin pecado. Fue totalmente obediente al Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él nos justificó. No solo Él quedó en la muerte, sino que Él resucitó. Y cuando Él resucitó, Él entonces nos reconectó nuevamente con Dios. Entonces, de parte de Dios, hasta ahí estaba todo listo. Solo faltaba nuestra parte, de que nosotros tener el hecho de conectarnos nuevamente con Él. Entonces, esto sucedió por medio de la fe. Dios es maravilloso. Él no quiere solo que el hombre haga obras para Él. Nuestra salvación no es por obras, no es por cosas que usted hace para agradar a Dios. Nuestra salvación es por la fe. Es usted creer en la palabra de Dios. Cuando usted cree en la palabra del Señor, inmediatamente usted es justificado, así como Abraham. Él, cada vez que Dios hablaba con él y él creía en la palabra del Señor, esto le era contado como justicia a él. Entonces, nosotros también, cuando creemos en el hablar de Dios, esto no es contado como justicia. Por tanto, nosotros fuimos justificados por la fe, y esta fe nos conectó con Dios. Entonces, nosotros estamos nuevamente conectados con Dios, gracias al Señor.
Y todo esto es por medio de la fe. Nosotros tenemos fe objetiva, la fe. Esta fe tiene como contenido todo el plan de Dios, toda la voluntad de Dios, toda la economía de Dios. Es aquello que Dios desea hacer y realizar. Pero Dios quería que ahora, una vez conectados con Él, Él quería entonces transferir o transmitir o dispensar aquello que está en la fe objetiva para dentro de nosotros, para dentro de nuestro hombre tripartito, el hombre formado de espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios quiere que esta fe, a través de la palabra, sea entonces dispensada a nuestro interior, pero tiene que pasar primero por nuestro oír. Por eso que en Romanos capítulo 10 ahí nos dice que es por la predicación, y esta predicación es por el oír de la fe. Cuando nuestro oído oyó la palabra de Dios y dijo amén a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios entró en nosotros, y cuando entró, entra a nuestra alma, y de nuestra alma a nuestra mente, y nuestra mente dice sí, ok, está bien. Recibe la palabra entonces del Señor, y esta palabra llega hasta nuestro espíritu. Hay una figura sobre esto, sobre el camión. El camión, ¿recuerdan esto, hermanos? Entonces, este camión está cargado de la palabra de Dios, la palabra de la fe. Entonces, cuando entra en nuestro interior, entonces es engendrado en nuestro interior nuestra fe. Esta fe es nuestra fe subjetiva. Entonces, así, cada vez que nosotros creemos en el hablar de Dios, esta palabra de la fe entra en nosotros y comienza entonces a llenar nuestro ser interior y comienza a llenar también nuestra alma. Vamos a ver algunas palabras con versículos. Romanos capítulo 10, E assim a fé vem pela pregação. 10:17. Aquí dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí el oír puede transformarse en oír, porque viene por el oír. ¿Está bien? Romanos 10, 8 y 9, aquí dice así. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, esta palabra está tan cerca de nosotros y es tan fácil, el Señor está tan disponible que no necesitamos hacer obras para agradarlo, porque no tenemos cómo agradarlo. Solamente Él dejó algo tan simple para nosotros, que es solo creer en su palabra. Entonces, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de la fe que predicamos. Entonces los apóstoles predican la palabra de la fe, y esta fe, esta palabra de la fe, como ya dijimos que es ya de la fe, esta palabra está cargada de la fe objetiva. Y cuando entra en nosotros primero, nuestra boca debe confesar a Jesús como el Señor y en nuestro corazón creer. Si nuestro corazón cree que Dios le levantó de los muertos, será salvo, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia. Otra vez entonces, aquí dice así. Con el corazón se cree para justicia. Cuando usted cree, entonces
ahí es imputado justicia, es agregado justicia en usted. Entonces, cuando usted cree, usted es justificado delante de Dios. Y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:11. Aquí dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Miren, cuando nosotros creemos en su palabra, creemos en el Señor, ¿qué sucede? Nosotros estamos unidos, estamos conectados. Entonces, nosotros nunca seremos más confundidos. Confundido significa que no está conectado, está en caos, en confusión y manipulado por Satanás. Es como un barco a la deriva en el alta mar, pero gracias al Señor esto no es nuestro caso. Nosotros estamos conectados con el Señor. Entonces no seremos más confundidos. Y vamos a ver un poco de la fe aún en Hebreos. Vamos a Hebreos 11:1. 11:1. Aquí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hermano Pedro nos explicó a nosotros que esta convicción, esta certeza en griego, esta palabra certeza en griego, apóstasis, es apóstasis. Esto quiere decir, es la misma palabra usada para Hebreos 1:3, que dice así, que el Señor es el resplandor de su gloria. Entonces, hipóstasis es expresión exacta, imagen exacta de hechos que no se ven. Entonces, a través de la fe, Él trae la realidad de las cosas que no se ven. Esto es interesante, ¿no? La certeza de las cosas que se esperan. Y también Él trae la realidad, los hechos que no se ven. Vamos a ver más adelante que es importante esta fe que nos conecta muchas cosas que no vemos hoy. Pero la fe es posible hacer esto. ¿Por qué? Porque nuestro hombre natural, formado del cuerpo y el alma, este cuerpo aquí es un órgano para tener contacto, para relacionarnos con el mundo externo, con el mundo físico, con el mundo material. Entonces, a través de los 5 sentidos que Dios creó para nosotros, a través de este cuerpo, estos 5 sentidos sensoriales son para que captemos señales del mundo, percibir las cosas del mundo a través de estos 5 sentidos. Este es olfato, paladar, audición, visión y el tacto. Aparte de la parte psicológica, que es el alma, la emoción, la mente y la voluntad. Estas 3 partes del alma también. Entonces, ¿qué es? Este es el hombre. Este es el hombre natural. Tiene estos 5 sentidos sensoriales para él poder relacionarse con el mundo físico, conectarse con el mundo físico. Y esta parte queremos también compartir con ustedes, que estos 5 sentidos del hombre exterior más el alma forman el hombre exterior. En este caso, el alma es la que comanda el cuerpo. Pero esto es muy limitado, solo es para aquí en este sistema cartesiano. Pero la fe nos lleva a dimensiones nunca vistas antes, en verdad, o tocadas. Es mucho más.
es la dimensión de Dios. Nos lleva a ver cosas invisibles, cosas que suceden no a la vista de nuestros ojos. Por eso que Dios necesita iluminar los ojos de nuestros corazones. Eso está en 2 Corintios 4, perdón. Efesios 1:18. Ahora quería hablar un poco qué es el hombre interior. El hombre interior en 2 Corintios 4:16. Él dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, hermanos, aquí tenemos el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Este hombre interior tiene el Espíritu como el Señor. El Espíritu es quien comanda. No es más el alma quien manda. Es el Espíritu que manda al alma, que manda al cuerpo. Entonces, este es el hombre interior. Este hombre interior tiene que crecer en nosotros. Después, Efesios, capítulo 3:16. 3:16, que dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, la intención de Dios es fortalecer a este hombre interior, no el hombre exterior. El deseo de Dios no es fortalecer al hombre exterior, es para fortalecer al hombre interior. Y aquí dice así: y así habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí esta palabra es muy crucial porque habla, habite Cristo. Una vez conectado por la fe, una vez que ahora no somos más dominados por el hombre exterior, pasamos a vivir por el hombre interior. Este hombre interior tiene que fortalecerse, porque si no se fortalece este hombre interior, el hombre exterior termina tragándolo. Por eso necesitamos que este hombre interior pueda ser fortalecido. Y él dice así: es por la fe. De tal manera que estamos tan conectados con el Señor que el Señor pueda habitar en nuestros corazones. ¿Y nuestro corazón qué es? Nuestro corazón está formado por una parte del espíritu, que es la conciencia, más 3 partes del alma, que son la mente, la emoción y la voluntad. Entonces, todas estas partes necesitan ser llenas con Cristo. Y una vez llenas con Cristo, entonces nosotros vamos a estar arraigados y cimentados en amor. Aquí yo escribí: la fe nos lleva a las dimensiones nunca antes tocadas o vistas. Nos lleva a la dimensión de Dios. Es más poderosa que el alma. Aquello que es intangible al hombre natural, la fe puede alcanzarla. Y también ver lo que sucede en el mundo invisible. Esto está en 2 Corintios 4:18. 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, muchas veces el hombre natural, el hombre exterior, él ve y solo ve las cosas visibles, pero por la fe podemos entrar en otra dimensión de las cosas invisibles, y por nuestros ojos de la fe podemos ver las cosas invisibles que son más poderosas. Gracias al Señor. La fe nos lleva a entrar en las riquezas de Dios por medio del dispensar de Dios. Si usted está conectado con Dios, entonces usted
faculta a Dios, da la facultad a Dios para que te dispense sus riquezas. Entonces vamos a volver a Romanos 10. 10:12, miren. Romanos 10:12. Aquí dice: porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Él es rico, Él es muy rico. Usted quiere experimentar las riquezas de Él, primero usted tiene que estar conectado. Conectado significa estar en el Espíritu. Y segundo, en el Espíritu usted puede acceder a sus riquezas. Basta que usted diga con su boca: oh Señor Jesús. Clamar en su nombre: Señor Jesús, oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, el Señor es rico para usted. Usted a veces, nosotros pensamos que nuestra vida cristiana es solo esto, vivir una vida cristiana muy pobre. Ahora nosotros tenemos una llave aquí para hacernos ricos con las riquezas de Dios. Esto es mucho mejor que las riquezas del mundo. Muy, muy superior. Es el mismo Dios dispensando sus riquezas insondables de Cristo para nosotros. Esto es la fe. Esto es tremendo, hermanos. Es tremendo. Así conectados podemos recibir el dispensar de Dios. Entonces la fe nos introduce las riquezas de Dios, dispensando su vida y naturaleza. Qué bueno, la fe, una vez conectado con Dios, la fe entonces, a través de esta fe, Dios puede entonces dispensar sus riquezas en nosotros. ¿Y qué son sus riquezas? Es el propio ser de Dios, el mismo ser, su vida, con su naturaleza. Él va a dispensar a nosotros y la intención de Él es llenarnos con su vida y naturaleza. Y cuando, a medida que vamos siendo llenados por la vida de Dios y por la naturaleza de Dios, ahí surgen en nosotros el trabajo de amor, que es el segundo ítem, porque en nuestra vida cristiana o en la vida de la iglesia nosotros tenemos tres pilares, ¿no es así? La fe, la fe que se refiere a la obra de fe, el amor que se refiere al trabajo de amor, y tercero que es la perseverancia de la esperanza. Entonces hablamos primero de la fe, de la obra de la fe. Ahora vamos a entrar en el segundo pilar, que es el trabajo de amor. Los hermanos tengan un poco de paciencia porque tenemos muchos versículos para ver. Este trabajo de amor, hermanos, es primero porque Dios es la fuente de amor. Entonces Dios es amor. Y este amor de Dios, Él no es fileo, no es eros, no es nada de esto. Es ágape, el amor más superior, el amor más sublime, supremo, que es el mismo Dios. Dios es amor. Entonces, esta palabra para clasificar este amor de Dios es ágape. Esto podemos ver en Juan 13. Juan 13:34. El Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amar aquí es ágape, ¿está bien? Vamos a ver segunda epístola de Pedro, que es muy importante porque este es el proceso. Necesitamos crecer. Nuestra vida es un proceso de crecimiento. Necesitamos anhelar este crecimiento, porque no es de la noche al día que vamos a estar llenos del ágape de Dios. No, es día a día, es día a día. Es un proceso gradual, pero va creciendo. Segunda de Pedro 1:5 al 7 dice así:
5 al 7. Segunda de Pedro. Por vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces vea, esta progresión, este aumento comienza con la fe y termina en el amor. El amor entonces es el último escalón a que alcancemos. Este amor es ágape. Anterior al amor ágape, habla de afecto fraternal, que es amor entre los hermanos. Esto es Filadelfia. Cuando llega al amor fraternal, usted ya es muy grande, amarnos unos a los otros. Esto es magnífico, pero el Señor, nuestro Padre, no quiere no solamente llegar al afecto fraternal, Él quiere que nosotros lleguemos a su misma persona. Y cuando llegamos al amor ágape, seremos totalmente llenados por Él. Y allí sucede nuestra glorificación. Y allí nosotros seremos insertados dentro de su persona. Maravilloso. Entonces, en la conferencia, el hermano Esdras nos habló uno a nosotros, leyendo un versículo que, por un lado, nosotros vamos a ser glorificados externamente. El Señor va a venir y va a glorificarnos. Pero por otro lado, Él va a ser glorificado dentro de nosotros. Él va a ser glorificado de adentro hacia afuera. Entonces, ahí, tanto la glorificación exterior como la glorificación interior van a encontrarse, ¿no es así? Entonces, no es aquel acto de ser glorificado, sino la glorificación sucede en nuestro día a día. Hoy mismo está sucediendo esta glorificación. No es de una vez para siempre, sino que es gradual. Hoy usted es más glorificado de que ayer, mañana más que hoy. Todo es porque nosotros debemos estar conectados al Señor y para que Él pueda dispensarse su vida, su naturaleza adentro de nosotros. Amén. En Romanos, capítulo 11, Romanos 11, Señor Jesús. Romanos 11, 16 al 24. Aquí, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí le voy a contar una historia a los hermanos descripto aquí en el 16 al 24. Es lo siguiente: nosotros somos gentiles. Nosotros éramos la oliva silvestre. Oliva silvestre significa un olivo que da fruto amargo, ácido. Nadie aprecia este tipo de fruto. Entonces, ¿qué sucede? Hay otro olivo bueno que era el pueblo de Dios, pero nosotros somos el olivo silvestre. Pero ¿qué Dios hizo? Miren, por amarnos tanto, mucho, y envió a su Hijo para morir por nosotros, envió a su Hijo para salvarnos, para darnos la eterna redención. Y es como si fuese que Él cortó la rama natural, la rama que ya estaba allá. Él lo cortó por causa de su incredulidad, por causa de la incredulidad de Israel. Él no creyó que el Señor Jesús era su Salvador. Entonces,
Ellos no creyeron al Señor, entonces el Señor tuvo que sacar, cortar por causa de su incredulidad. Y nosotros que creemos, que ahora somos de la fe, somos hijos de Abraham, nosotros que creímos, ahora fuimos injertados en lugar de ellos. ¡Qué maravilla! Pero no solo esto. Y cuando nosotros fuimos injertados en este olivo, la raíz de este olivo es santa. Y su savia, que viene de la raíz para alimentar todo el árbol, es santa. Entonces quiere decir que no es por obras que usted hizo que Dios lo aplaude a usted. Usted hizo una buena obra. No, no es esto. Es simplemente Dios, por su rica misericordia, lo injertó a usted en el olivo bueno. ¿Qué significa el olivo bueno? Que da frutos dulces, que da frutos ricos. ¿No es verdad? Entonces, y este olivo bueno tiene una raíz santa, que es el mismo Dios. Nuestro Dios es santo. Entonces, a través de la savia, Él va distribuyendo estas riquezas a través de las ramas. Entonces, nosotros que éramos silvestres, de una naturaleza silvestre, de tanto absorber, asimilar esta savia que viene de la raíz santa, un día nosotros vamos a hacernos santos también. ¿No es así? Nosotros vamos a tornarnos olivo bueno. Vamos a dar frutos dulces a Dios. Esto es la historia de Romanos capítulo 11. Entonces es muy rico esto, hoy estar conectados en el Señor. Y Juan capítulo 15. Todo ramo que estando a mim não der fruto, Señor Jesús, Juan capítulo 15, versículo 1 al 5 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, no da fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Entonces nosotros vemos aquí que el Padre es el labrador, fue Él quien plantó la vid, ¿no es así? Y nosotros somos las ramas de esta vid. El Señor es la vid y nosotros somos las ramas de esta vid. Entonces, hermanos, ¿qué quiere el Padre como labrador? Él desea obtener frutos. ¿No es así? Entonces, Él quiere resultados. Él nos salvó, pero con un objetivo. Él quiere un resultado. Él quiere que nosotros demos frutos a Él. Lo que a Él le interesa es tener frutos. Entonces, dice aquí así. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también nosotros si no permanecemos en mí. Entonces, hermanos, el secreto es estar conectado a la vid, estar unido a la vid. Entonces, de allí podemos recibir toda la savia que viene de la raíz de la vid y suple a todos los pámpanos. Entonces, cuando nosotros estamos unidos a la vid, mejor, estamos conectados a esta vid, permaneciendo en esta vid, hermanos, ciertamente vamos a dar frutos. Dar frutos. No es usted quien decide, yo quiero dar fruto, voy a dar fruto, yo voy a dar fruto. No. No es así. Es simplemente estar unidos, estar conectados a Dios, conectados a Él. Usted estar conectado al Señor. Usted tendrá acceso a estas riquezas y Él va a llenarte con estas riquezas. En el versículo entonces 5 dice: Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nosotros estamos conectados con el Señor a su vez está conectado a nosotros. Entonces en este va y viene, en este tránsito de la savia nutritiva, nosotros vamos a dar frutos. Aleluya, gracias al Señor. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Aquí el Padre quiere ser glorificado a través de nosotros. En medida que damos frutos, ustedes ya prestaron atención que cada vez que menciona frutos aquí está en singular, en que des mucho fruto, está singular. Es muy interesante esto. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora habla de amor. Quiere decir entonces, el fruto tiene que ver con el amor. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, ¿cuánto más recibimos la naturaleza santa de la vida de Dios? ¿No es así? A través de esta savia que nosotros asimilamos desde la fuente, porque la fuente es ágape, la fuente es el amor. Entonces, lo que nosotros recibimos, en medida que vamos siendo llenados con Dios, nosotros estamos siendo llenados con amor, con la vida de Dios. La expresión de esta vida es el amor. Entonces, lo que Dios desea de nosotros es el amor. También vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, 8. 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí solo habla del amor en este capítulo 4 de 1 Juan. Después él dice así en el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Miren, hermanos, si usted dice que ama a Dios y odia a su hermano, aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque si usted ama a Dios y Dios lo llena a usted con su vida y su naturaleza, usted va a cambiar, usted cambia. Entonces no hay espacio para el odio, no hay espacio para odiar a los hermanos. Es amor puro. Pero si usted tiene el amor de Dios, pero aún odia al hermano, esto significa que usted está imperfecto en el amor. Usted no tiene el amor perfecto. Usted necesita llenarse más del amor de Dios. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces, cuando la vida de Dios nos llena, Él se torna el amor. El fruto es el amor. Vamos a ver Primera de Juan 4, 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto no es un mandamiento, esto es una realidad. Si usted está lleno de Dios, usted va a amar a los hermanos sin ningún problema. Vamos ahora entonces, Gálatas capítulo 5. Recuerdan que yo dije que el fruto siempre está en singular. Es lo que sucede aquí. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es, amor. Después viene gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No son varios ítems, son varios ítems dentro de uno solo, que es el amor, porque Dios es amor. Y cuando usted abre el amor de Dios, usted ve todo esto. Usted tiene alegría, paz, usted tiene longanimidad, benignidad, usted tiene bondad, usted tiene fe, usted tiene mansedumbre, usted tiene templanza. Hermanos, son tantas cualidades que usted tiene cuando usted deja a Dios que lo llene a usted con su vida. ¿No es así? Este amor es todo inclusivo, porque Él es el mismo Dios. La fuente del amor, el origen del amor es el ágape de lo que estamos hablando. Es maravilloso esto. Dios desea que nosotros demos frutos. Vamos a Mateos 21. 21:19. Aquí hay una historia en que Jesús tuvo hambre. Salió muy temprano de Betania en dirección a Jerusalén. Él tuvo hambre. Vio a la vera del camino una higuera. El versículo 19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermanos, que no seamos esta higuera que no da fruto. Tenemos hojas muy lindas, un verdor muy bueno, solo que no tiene frutos. Entonces está desperdiciando el abono que absorbe, el agua que es regada. Entonces Dios invirtió tanto en nosotros. Es hora ya que nosotros dejemos que Dios nos llene, dejar que Dios nos llene con su vida, su naturaleza, y que Él pueda recibir de nosotros el fruto. Él es el labrador. En Lucas capítulo 6, vamos a ver Lucas capítulo 6, 43. Señor Jesús, oh Señor Jesús, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces aquí dice que por el fruto se conoce al árbol. Entonces, si usted da fruto y su fruto es amor, entonces esto indica que usted es una persona llena de amor. Entonces necesitamos sí dar frutos a Dios. En Mateos aún 22, Señor Jesús, 22:39. Aquí el Señor dice así. Le fue preguntado el versículo 36: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero nosotros tenemos amar a Dios y el segundo es amar a nuestro prójimo. Entonces, usted tiene aquí dos aspectos de amar. Usted tiene una comunión, una relación vertical y una relación horizontal. Vertical es para con nuestro Dios. Cada vez que nos vamos a Él, nos acercamos a Él. Y cuando nosotros tenemos
estar conectados con Él, esta comunión vertical con Él, está todo ok. Entonces, nuestra comunión horizontal fluye, que es muy lindo. Entonces, vamos a ver. Primera de Juan. Primera de Juan 1 del 1 al 5, aquí dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, y palparon nuestras manos tocante al verbo del vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí nosotros tenemos primero la comunión horizontal de apóstol con los santos, y después tenemos la comunión vertical, que es nosotros y los apóstoles juntos tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es muy importante. En el versículo 5 dice así: y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Es esta: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Nosotros estamos hablando de amor, que Dios es amor, pero aquí dice que Dios es luz. Es tan importante esto, hermanos. Es que cuando nosotros estamos en la comunión vertical, Dios es luz. Entonces nosotros tenemos que dejar que esta luz nos ilumine para ver si hay fallas, para ver si tenemos pecados, porque todas estas cosas nos apartan de Dios. Entonces nosotros no estamos puros. Hasta nuestra conciencia tiene problemas. Entonces, ¿cómo podemos entonces dar frutos? Entonces, nosotros necesitamos tener a Dios como luz para purificarnos. Miren el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí, hermanos, nosotros necesitamos estar siempre confesando nuestros pecados, porque nosotros no sabemos cómo está nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene que ser una conciencia pura, una conciencia limpia, una conciencia sin ofensas, sin agresión. ¿No es así? No podemos simplemente planchar nuestra conciencia, que quede cauterizada y pierda sensibilidad y no siente más nada. No, tenemos que ir delante de la luz del Señor para tratar con ese problema. Entonces necesitamos confesar, hermanos, es tan importante, es una actitud nuestra delante de Dios, que nosotros reconocemos que tenemos pecados, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos delante de Él. Entonces Dios, de corazón abierto, quiere salvarnos de esto. Entonces es muy importante. Vamos a Efesios. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza Efesios capítulo 3, vos conceda 14 al 19. Aquí dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Este versículo ya vimos, ¿no? Solamente por la fe conseguimos entender un poco y tenemos la capacidad de entender las riquezas de su gloria. ¿No es así? Y también Dios puede conceder que seamos fortalecidos con poder mediante su Espíritu. La fe
esta conexión está en nuestro espíritu, en el hombre interior, y así habite Cristo en nuestros corazones. El corazón está formado por la conciencia, que ya vimos que tiene que ser pura, limpia, ¿no es así? Sin ningún problema, y las tres partes del alma, nuestra mente, emoción y voluntad, necesitan que Cristo haga habitación en estas tres partes. Cristo necesita morar en nuestra mente. No es solamente un huésped. Cristo necesita morar y dirigir nuestra emoción, y también necesita dirigir nuestra voluntad. Entonces, en este momento estaremos arraigados y cimentados en amor. Arraigados es raíz, es echar raíces, y cimentados es usted hacer un fundamento, un cimiento para una construcción. Pero todo esto indica que cuando Cristo comanda nuestro ser, nosotros seremos tan firmes en Él, seremos como una casa edificada sobre una roca, inconmovible, a fin de que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando somos llenos de Dios, como dice estos versículos aquí, nos muestra que estaremos tan llenos de Dios, que vamos a ser llenos totalmente hasta la plenitud de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces plenitud significa que usted llenó hasta la boca, no hay más espacio. No hay más lugar para llenar más. No hay más lugar, no hay más espacio. Si usted continúa llenando, se va a derramar afuera. Entonces, esto es plenitud. Esto es lo que Dios quiere hacernos. Aleluya. Esto, el Señor quiere llevarnos hasta la perfección. Vamos a ver. 1 Corintios 13. Es el capítulo que habla de amor, ¿no? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, ¿qué es perfecto? Perfecto es cuando llega la plenitud. Perfecto es cuando Dios nos llena totalmente hasta que se haga la plenitud. Esto es la perfección. Y también Colosenses 3, 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, el amor es lo que conecta a la perfección. Si usted no tiene amor, olvídese, usted nunca va a llegar a la perfección. Pero una vez que usted tiene amor, que es la naturaleza de Dios y que es la vida de Dios, usted tiene esperanza entonces de alcanzar la perfección. Amén. Entonces vamos al tercer pilar, que es la perseverancia de la esperanza. La perseverancia es el combustible para nuestra esperanza. Anote, la perseverancia es el combustible para nuestra esperanza. ¿Por qué es esto? Porque nosotros estamos en el trabajo de amor, sufriendo tribulaciones, dificultades. No es tan fácil de cuidar las personas, no es tan fácil cuidar a los hermanos. Nosotros sufrimos mucho
Pero, hermanos, es fácil que desistamos. No quiero, es muy difícil. Pero ahí entra la perseverancia. Si nosotros perseveramos, entonces es como el combustible a nuestra esperanza. Sabemos que un día vamos a llegar allí, pero ahora necesitamos tener perseverancia. Vienen muchas tribulaciones, vienen muchas dificultades, sufrimientos, pero vamos a perseverar. Amén. Y si nosotros pensamos de esta manera, entonces nosotros vamos a atravesar las dificultades y vamos a alcanzar esta esperanza. Porque Él es quien hace la esperanza, es fiel. La esperanza de ser heredero. Entonces aquí sacamos de Romanos capítulo 8. Primero, Dios tiene el tecnón, que es un hijo niño, Romanos 8:16. Después nosotros tenemos la segunda palabra griega para hijo, que es huios, en Romanos 8:14, que dice: aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Entonces, este hijo ya es más crecido, más maduro, ya es adulto, es huios. Y no solo es esto, también Romanos 8:17 habla, si es hijo, también es heredero. Entonces, hermanos, a pesar de alcanzar huios, necesitamos aún alcanzar a ser herederos de Dios. Ahora, ser herederos de Dios es aquel que entiende el corazón del Padre, aquel que se interesa por las cosas del Padre. Él es uno con el Padre, Él quiere ayudar al Padre, entonces este es el heredero. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, este versículo es muy animador para nosotros, para fortalecer nuestra esperanza. Porque para mí tengo por cierto que el sufrimiento del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, la redención de nuestros cuerpos. Miren, finalmente nuestro cuerpo va a ser redimido, va a ser glorificado. Entonces, esta es una esperanza. El Señor va a salvarnos completamente. Vamos a Efesios, capítulo 1. Do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminad os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança. Efesios 1, 17, 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Todas estas palabras son de esperanza, son combustibles para nuestra esperanza. Entonces, usted puede ver en Colosenses 1:27, creo que todos ya saben, que Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Miren, si nosotros no tuviésemos a Cristo, si no estamos conectados a Cristo, nada de esto tendremos. Por eso, hermanos, necesitamos estar conectados a Cristo y conectar a otros a Cristo. Filipenses 3:21 dice que cuando Él venga, Él nos transformará este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Y esto, hermanos, es para vencedores.
dos últimos versículos. Apocalipse Creo que 20, mi tiempo ya casi agotándose. versículo 6. Entonces aquí dice así, Bem-aventurado e santo é aquele Apocalipsis que tem 5:10. parte na primeira ressurreição. Sobre esses assegura Y a nos morte ha não hecho terá para autoridade, nuestro Dios pelo reyes y contrário, sacerdotes, serão y sacerdotes reinaremos de Deus sobre la e de tierra. Cristo. Quien reina son los vencedores. Son los vencedores. Apocalipsis 20, Aleluia. Então, isso é versículo para 6. Então, esses três pilares, né, da nossa Bienaventurado y vida santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 que estão años. aí nas ruas, Aleluya. com as orações, Entonces, esto es para com as vencedores. orações, Entonces, conectando estos tres as pilares pessoas a Deus, en nuestra vida de la aleluia, iglesia, la e fe, deixando el amor, livre la nas esperanza, mãos das pessoas. ellos Fazer isso também, né? Ellos Talvez van não a na una mesma sola cosa, escala, que né? es ser Não na vencedores. mesma Entonces, hermanos, intensidade, nosotros mas tenemos nosso colportores contato, dinámicos nosso que dia a están dia, en las podemos, calles, sim, pelo jornal, con las rádio, oraciones. e Puedo orar também por usted, precisamos conectando a las formar personas uma a rede de Dios. cuidado. Es maravilloso. Tá vindo Y muita dejando gente. libro en las Mas manos esta de las rede personas, precisa estar bem necesitamos estruturada, hacer esto sem también. furos, Tal para vez que ninguém no en escape el mismo por falta de nivel, cuidado. no en la Señor misma Jesús, intensidad, vamos cuidar pero de en nuestro nosotros. contacto, en nuestro Y que día a en cada día, nuestro podemos medio, sí con el siendo periódico elas Árbol de la bem Vida, cuidadas, y también alimentadas, bem necesitamos nutridas, formar una assim red seremos de cuidado, realmente, hermano. né, Están bons, viniendo muchos hermanos bons y esta red cuidadores necesita estar bien do Senhor, unida, né? sin agujeros, Então, para que né, nadie se escape por falta de cuidado. desejo Oh a Señor todos, Jesús, né, vamos a cuidar de las personas bom desfrute dessa palavra. que quieren entrar en medio nuestro, siendo ellas bien cuidadas, alimentadas, nutridas. Así seremos realmente buenos cuidadores en el Señor. Entonces, hermanos, deseo que todos tengan un buen disfrute de esta palabra, que el Señor los bendiga a todos. Amén.